Hola, bienvenidos de nuevo al curso de procesos de separación 1. Hoy vamos a ver lo que es enfriamiento del agua por evaporación. El enfriamiento del agua que ha sido empleada en procesos tales como el de refrigeración se realiza con el fin de llevar agua a su temperatura primitiva para que pueda entrar nuevamente a prestar el servicio en otro proceso. Este enfriamiento se lleva a efecto poniéndola en íntimo contacto con una corriente de aire cuya temperatura húmeda sea inferior a la del agua. En estas condiciones, el agua se enfría por evaporación y también por transmisión de calor sensible al aire si la temperatura de este es inferior. A medida que asciende la temperatura del aire, aumenta su humedad y desciende la temperatura del agua. Vamos a ver otro punto, este de aquí es importante, dice que la temperatura límite de enfriamiento del agua es la temperatura húmeda del aire correspondiente a las condiciones de entrada a la torre por la parte inferior de la misma, ya que el contacto se efectúa en contracorriente. Una pequeña fracción del agua se evapora, cifrándose la evaporación en un 2% de agua de entrada por cada 10 grados de enfriamiento de la misma. Los cálculos necesarios referentes a las torres de enfriamiento de agua aplicados a un elemento de torre de una altura de z nos llevan a las siguientes ecuaciones. Primeramente hablemos de la torre de enfriamiento. Aquí tenemos una torre de enfriamiento, tenemos entrada del agua, salida del agua, entrada del aire y salida del aire. Recuerda que la torre de enfriamiento trabaja a contracorriente. Vamos a nombrar la base de la torre como el punto número 1 y el domo como el número 2. Tenemos la temperatura de salida del agua y tenemos la temperatura de entrada del agua. Tenemos la corriente líquida de salida del agua y tenemos la corriente líquida de entrada del agua. Tenemos la entalpía líquida del agua y tenemos la entalpía líquida del agua a la entrada. Tenemos la temperatura de entrada del aire y la temperatura de salida del aire. Tenemos la humedad de entrada del aire y la humedad de salida del aire. A su vez, tenemos la entalpía de entrada del aire y la entalpía de salida del aire. Y finalmente tenemos la corriente másica a la entrada del aire y la corriente másica a la salida del aire. Todo esto de aquí es lo que conocemos nosotros como Z, la altura de la torre. Para cuando hablamos de torres de enfriamiento debemos recordar la teoría de la doble capa, donde tenemos la parte líquida y la parte gaseosa. ¿Sale? Por este lado vamos a tener la humedad del gas, ¿sale? O el gas húmedo. Entonces consideramos una sección diferencial de altura dz desde el fondo de la torre, en donde el cambio de la humedad del aire es la derivada de la humedad. La cantidad de humedad que se transfiere al aire va a ser igual a G por la derivada de Y. Haciendo un balance de entalpía para la corriente de agua y aire, obtenemos lo siguiente. Tenemos que el calor ganado por el gas va a ser igual al calor perdido por el líquido. Recuerda que el trabajo que hace la torre de enfriamiento es enfriar agua caliente. Por lo tanto, va a ingresar agua caliente y va a salir agua fría. Por este lado va a entrar aire a condiciones que se especifiquen y va a salir aire caliente. ¿Qué va a pasar aquí? Pues la temperatura se va a intercambiar entre el gas y el líquido en un contacto íntimo dentro de la columna. Entonces, expresar esto de calor ganado por el gas es igual al calor perdido por el líquido se expresa de la siguiente manera. Tenemos que la corriente másica por la derivada de la entalpía del gas, en esta parte, va a ser igual a la corriente líquida por la derivada de la entalpía del líquido. Nosotros sabemos que la derivada de la entalpía va a ser igual al Cp del gas por la derivada de la temperatura más su calor latente por la derivada de la humedad. La entalpía del líquido o la derivada de la entalpía del líquido va a ser igual al Cp del líquido por la derivada de la temperatura del líquido. Integrando la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la masa de gas por la derivada de la entalpía va a ser igual a la corriente líquida por la derivada de la entalpía del líquido. Entonces integramos ambos lados. Esta, como es una constante, sale a la parte de afuera de la integral y vamos a integrar desde la entalpía 1 hasta la entalpía 2, lo que corresponde a esta sección que tenemos aquí. Por el otro lado tenemos la corriente líquida, que va a estar multiplicado por la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de la derivada del líquido, que es lo correspondiente a esta zona que tenemos aquí. Ahora debemos tomar en cuenta algo muy importante en esta expresión. Sabemos que la derivada de la entalpía de líquido va a ser igual al Cp de líquido por la derivada de la temperatura líquida. Entonces, sustituyendo esta de aquí por esta que está aquí, obtenemos esto que está aquí. El Cp, como es una constante, sale también a la parte de afuera de la integral. Y entonces solamente vamos a integrar desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del líquido. Nota algo importante, ve el cambio aquí. Yo como cambié esta entalpía por esta derivada de la temperatura, simplemente hice ese pequeño cambio.
Sustituimos esto de aquí por esto que está acá. Y entonces ahora vamos a integrar desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. ¿Sale? Con respecto a la derivada de la temperatura, pero de líquido. Ok, tenemos entonces integrando ese par de integrales, esta que está aquí. Nosotros sabemos que la derivada de la entalpía va a ser igual a la entalpía evaluada en el punto 2 menos el punto 1. Por este lado, la derivada de la temperatura va a ser igual, una vez evaluada, a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y obtenemos esto. La corriente másica por la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual a la corriente líquida por su Cp multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y ahí tenemos el balance a través de la torre. Ahora, ¿para qué nos sirve esto que tenemos aquí? Pues bueno, eso nos va a servir para encontrar la pendiente de la recta de operación de la torre de enfriamiento. Y la recta de operación queda de esta forma. La corriente líquida por el Cp de líquido entre la corriente gaseosa va a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1 entre la temperatura líquida 2 menos la temperatura líquida 1. Entonces, por aplicación de un balance de materia tenemos lo siguiente. Decimos que la derivada del líquido es igual a la corriente másica por la derivada de la humedad. Por aplicación de un balance entálpico tenemos lo siguiente. Tenemos G, o la corriente másica, por la derivada de la entalpía es igual a L por el Cp del agua por la derivada de la temperatura, lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, por aplicación de la ecuación general de transmisión de calor desde el líquido hasta la interfase, o sea, desde este punto hasta acá, evaluando la transferencia de calor, decimos que la corriente líquida por el Cp por la derivada de la temperatura líquida va a ser igual al coeficiente convectivo del líquido, porque venimos de esta zona, entonces hay que valorar aquí el coeficiente convectivo del líquido multiplicado por el tipo de empaque que estemos trabajando, eso multiplicado por la temperatura del líquido, porque vamos de este punto hasta la temperatura de interfase. Vamos a ir de aquí hasta acá, ¿sale? Y todo esto con respecto a la torre, derivado, pues, respecto a la altura de la torre, que en este caso es de z. Bueno, despejando esta ecuación, tenemos que la derivada de la temperatura líquida entre la temperatura del líquido menos la temperatura de la interfase va a ser igual al coeficiente convectivo del líquido por el valor del empaque entre la corriente líquida por el Cp del líquido respecto a la derivada de z. Bien, ahora, por aplicación de la ecuación general de transmisión de calor desde la interfaz hasta el gas, o sea, de esta parte hacia esa parte, tenemos lo siguiente. Va a ser la corriente gaseosa por el Cp del gas por la derivada de la temperatura del gas. Y esto va a ser igual a lo mismo que teníamos aquí, pero ahora con las condiciones del gas. Entonces aquí va a ser el coeficiente convectivo del gas por el valor del empaque desde la temperatura de interfase, que es este punto, hasta la temperatura del gas, ¿sale? Todo eso respecto a la derivada de z, que tiene que ver con la fracción que estábamos analizando de la torre. Pues bueno, separando estas ecuaciones, tenemos que la derivada de la temperatura del gas entre la temperatura de interfase menos la temperatura del gas va a ser igual al coeficiente convectivo del gas por el valor del empaque dividido entre la corriente másica por su Cp con respecto a la derivada de z. Por último, por aplicación de la ecuación general de transporte de materia desde la interfase hasta el gas, o sea, de esta parte, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a tener G, hace un rato te mencionaba que era G por la derivada de la humedad. ¿A qué es igual esto? Esto va a ser igual al coeficiente de transporte de materia, pero de humedad, por eso tenemos una Y mayúscula aquí, multiplicado por el tipo de empaque. Esto va a ser multiplicado a la vez por la humedad que se encuentra en la interfase hasta la humedad que se encuentra en el gas, ¿sale? Todo esto con respecto al diferencial de Z. Y cuando hablamos del diferencial de Z, hago referencia a esta parte que estamos analizando nosotros aquí, ese diferencial de Z con respecto a Y. Y bueno, separando estas variables, igual que en el caso anterior, tenemos que la derivada de la humedad entre la humedad de la interfase menos la humedad del gas es igual al coeficiente de transferencia de masa por el tipo de empaque entre la corriente gaseosa con respecto a la derivada de Z. Entonces, combinando estas últimas ecuaciones y tomando en cuenta que para el caso aire y agua, el valor del coeficiente másico de la humedad va a ser igual al coeficiente convectivo del gas entre el Cp del gas. Entonces, pues simplemente modificando para encontrar el coeficiente convectivo del gas, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Por lo tanto, el coeficiente convectivo del gas es igual al KY, pero al KY de humedad, el coeficiente de transferencia de masa, por el Cp.
Tomando la ecuación que habíamos puesto hace un rato, donde decíamos que la corriente másica por el Cp por la derivada de la temperatura era igual al coeficiente convectivo por el tipo de empaque desde la temperatura de interfaz hasta la temperatura del gas por dz. Y finalmente vamos a cambiar este valor por este valor que está aquí. Y entonces la expresión nos va a quedar de esta manera. Es exactamente la misma, solamente reemplazamos el coeficiente convectivo por Ky por el CP. Entonces, cambiando esta por esto, obtenemos esta expresión que tenemos aquí. La ecuación de G por la derivada de Y es igual al KYA por la Y o la humedad de interfase menos la humedad del gas con respecto a Z. Siguiente, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar ambos lados de la ecuación por el calor latente. ¿Sale? Entonces multiplicamos el lado izquierdo y el lado derecho por el calor latente. Ahora combinamos las ecuaciones obtenidas. ¿Cómo las vamos a combinar? Pues bueno, tenemos la expresión esta que está aquí y le vamos a sumar esta que está acá. Luego, esta que está aquí más esta que está acá. O sea, esta que está aquí es esta que tenemos aquí y esta es la que tenemos aquí arriba. De esa manera las combinamos. Como estamos trabajando con torres de enfriamiento, vamos a usar todo lo que tenga que ver con humedades, ¿sale? Humedad del gas. Ya que tenemos esta expresión combinada, vamos a factorizar de ambos lados. De este lado voy a factorizar G y de este lado voy a factorizar el KA de Z, ¿vale? De la siguiente forma. En el primer punto te decía yo que iba a factorizar G, lo que teníamos aquí. Esta que está aquí la factoricé y quedó esto de aquí entre paréntesis. Aquí quité esta de aquí y esta de acá, esta de aquí, esta de acá y me quedó solamente esto y esto que está aquí en un corchete de la siguiente forma, ¿no? Aquí está G que factoricé del lado izquierdo y el KA de Z que factoricé del lado derecho, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, nada más voy a hacer un arreglo, no te confundas. Esta por esta me da esta y esta por esta me da esta que está aquí, ¿sale? Ahora va a ser esta por esta y esta por esta que está aquí. Es lo único que hice, no hice ninguna otra modificación, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner peras con peras y manzanas con manzanas. Voy a poner esta con esta y esta con esta que está quinto. Nada más ese arreglo. Paso esta para acá y esta para acá y me quedó esta expresión que tenemos aquí. ¿Vale? Ok, ahora lo que voy a hacer es poner un paréntesis aquí y un paréntesis acá para simplificar esa expresión. Presta mucha atención cuando factoriza signos, es bien importante. Aquí, si yo esto lo pongo entre paréntesis, tengo que cambiar este, porque este por este me da este que está aquí, y menos por más da menos y me da este que está acá. Entonces, mucha atención aquí cuando hagas esta simplificación y tengas signos negativos. ¿Sí? Bien, entonces combinando esta ecuación de términos de la entalpía tenemos lo siguiente, ¿sale? ¿Por qué en términos de la entalpía? Mira, si te das cuenta, aquí tengo el Cp por la temperatura más el calor latente por la humedad. Normalmente nosotros tenemos esta expresión como 0,24 más 0,46 por la humedad. Eso es el Cp multiplicado por la entalpía. Más el calor latente que manejamos 597,2 por la humedad. Entonces, esto es entalpía. ¿Pero entalpía de dónde? Entalpía de la interfase, ¿sale? Por lo tanto, tenemos aquí entalpía de la interfase. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, solamente que esta es la entalpía del gas, que se representa simplemente con la letra I. ¿Sale? Entonces tenemos entalpía de interfase menos entalpía del gas. Ahí está. Y por este otro lado vamos a darnos cuenta también que esta y esta que tenemos aquí es exactamente la misma, solamente que en este lado la voy a poner como la derivada de la entalpía. ¿Sale? La derivada de la entalpía de quién? Del gas, no de la interfase, la del gas. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? ¿Por qué puse una derivada aquí y por qué aquí no? Mira, aquí tengo derivada de la temperatura y aquí tengo derivada de la humedad. En este caso no tengo las derivadas, por esa razón es que aquí es la derivada de la entalpía. ¿Sale? Y la expresión nos queda finalmente de esta forma. Ahora nada más reacomodo esta de aquí que está multiplicando, la paso para acá, el orden de los factores no altera el producto, ahí está. Y lo siguiente es integrar de ambos lados. Voy a pasar todo esto que está multiplicando al dz para acá dividiendo. Me va a quedar G por la derivada de la entalpía entre K y A por la diferencia de entalpías, esto es igual a dz. Ahora, pues como podrás ver en esta ecuación, esto que está aquí, aquí lo puedo separar como 1 entre KY por G de I entre la diferencia de entalpías, pero tanto G como el KY son unas constantes, no tiene nada que ver aquí con la entalpía. Entonces separamos G entre KYA por la integral
de la derivada de la entalpía entre la diferencia de entalpías y esto va a ser igual a dz. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí nada más te hago una aclaración por qué cambié esa G por GS, porque esta G debe tener unidades de área, o sea, va a quedarme kilogramo por metro cuadrado por hora, ¿sale? Aquí está. Esta tiene unidades de kilogramo metro cuadrado por hora. ¿Sale? Bien, entre el calle A. Listo. Ya tenemos esta diferencia aquí, esto que tenemos acá. Y bueno, esta integral es un poquito de definirla o de resolverla de manera fácil, ¿sale? No puedo decir que esto sea un logaritmo porque aquí tenemos una entalpía de interfase, ¿sale? Y bueno, tú sabes que la integral con la derivada pues se cancela, ¿sale? Y me va a quedar solamente z. Entonces, por integración de esa expresión, suponiendo que calle permanece constante, se puede determinar la altura necesaria de la torre resultando la siguiente expresión. Simplemente esta con esta se cancelan y me queda z. Y z va a ser igual a gs entre calle por la integral desde la entalpía 1 hasta la entalpía 2 de la derivada de la entalpía entre la derivada entre la entalpía de interfase menos la entalpía. Y esto que tenemos aquí es la expresión para calcular la altura de la torre. El término h sub i es igual a gs entre calle A, recibe el nombre de altura del elemento de transmisión. Y el término n sub i es igual a ¿qué? Al número de elementos de transmisión. Este de aquí se llama número de elementos de transmisión. Por lo tanto, z es igual a la altura del elemento de transmisión multiplicado por el número de elementos de transmisión. Y eso es la altura de la columna. Como en la ecuación, esta que tenemos aquí, aparecen las condiciones de interfase. En la práctica suele sustituirse la entalpía de gas en la interfase por la entalpía del aire saturado a la temperatura del líquido, a la vez que el coeficiente de transporte K sub y se sustituye por el coeficiente global K sub y. Nótate que cuando hablamos de condiciones de interfase, la K es minúscula y cuando hablamos de coeficientes globales, la K es mayúscula. ¿Vale? Bien, en estas condiciones nos quedan las siguientes expresiones, ¿sale? Ahora hablando con coeficientes globales, es exactamente lo mismo, pero se trabaja de manera general, ¿sale? Entonces, Z va a ser igual a H o I por N o I, ¿sale? Por eso es que estamos hablando aquí de coeficientes globales y coeficientes globales, ¿sale? Y entonces el número de elementos de transmisión en condiciones globales va a ser igual desde la entalpía 1 hasta la entalpía 2 por la derivada de la entalpía entre I asterisco. Lo único que cambia es decir, no era I de interfase, ahora es I asterisco menos I. Y para la altura del elemento de transmisión, aquí también tiene que ser GS. Hay una disculpa, se me pasó a decir GS entre el KYA, pero ahora esta acá es mayúscula. Mucho ojo con eso, ¿sale? Y ahí está la expresión para la altura de la torre en condiciones globales. Entonces, con las ecuaciones que ya hemos deducido anteriormente, ojo aquí, esto nada más es para la altura de la torre. Ya vimos también una ecuación para la parte de la pendiente de la recta de operación. Entonces, seguimos trabajando y como ya hemos visto las siguientes ecuaciones, G por la derivada de I es igual a L por el Cp del líquido por la derivada de la temperatura líquida. También teníamos que esto que está aquí, ¿te acuerdas de estas? Ayer la vimos hace un momento, te dije que tenía que ver con las condiciones del líquido a la interfase, ¿te acuerdas? Entonces tenemos L por el Cp del líquido por la derivada de la temperatura del líquido es igual al coeficiente convectivo líquido por el valor del empaque desde la temperatura líquida hasta la interfase con respecto al diferencial de Z. Y teníamos la ecuación para la parte del gas, que era el coeficiente másico por la derivada de la entalpía, era igual al KA por la diferencial de Z por la entalpía en la interfase hasta la entalpía era la segunda parte. Vamos del líquido a la interfase y de la interfase al gas, ¿sabe? Pues tenemos esa primera parte del líquido a la interfase y de la interfase hacia el gas, ¿sale? Entonces, combinando estas tres ecuaciones tenemos lo siguiente, ¿sale? Tenemos que esta calle A de Z por la diferencia de entalpías es igual a ¿qué? LCL de T, esto que está aquí, ¿sale? Y esto también es igual a esto que está aquí, por lo tanto me queda el coeficiente convectivo del líquido por el empaque desde la temperatura líquida hasta la interfase por la derivada de Z. Entonces, como todo esto es una igualdad, yo puedo quedarme solamente con esta expresión y esta expresión que tenemos aquí. Y llegamos a la siguiente expresión. Ahora simplemente despejamos esta ecuación que está aquí. Este que está multiplicando pasa para acá dividiendo y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. De tal manera que me queda el coeficiente convectivo por el tipo de empaque entre el coeficiente de transporte de materia de la humedad por el tipo de empaque
Y esto va a ser igual a la entalpía de interfase menos la entalpía del gas entre la temperatura del líquido menos la temperatura de interfase. Ahora, con esta expresión podríamos hacer el cálculo. Simplemente movemos que ahora las condiciones de interfase queden de este lado y las condiciones del gas y del líquido queden de este lado, produciéndonos así esta ecuación. Nada más movimos esta de aquí para acá, pero como movemos esta de aquí para acá, lo que hacemos es factorizar un signo. Ponemos un menos aquí y entonces menos por más da menos y menos por más, menos por menos da más, ¿sale? De tal manera que de esta forma se regresaría a esta expresión. Ahora, este nuevo menos que hemos generado aquí, lo paso de este lado dividiendo y me va a quedar menos el coeficiente convectivo del líquido entre el coeficiente de transporte de masa, para el caso del gas, en este caso de humedad, ¿sale? Y ahí tenemos esta expresión que está aquí. Esto que está aquí, que van a ser la pendiente de las líneas que bajan de la curva de equilibrio hacia la recta de operación. De la misma forma, podemos obtener otro valor más, a diferencia de este que tenemos aquí, donde tomamos ahora las condiciones del gas. G por el Cp del gas por la diferencia de la temperatura es igual al coeficiente convectivo del gas por el tipo de empaque desde la entalpía hasta el gas con respecto a la derivada de Z, o sea, la segunda parte de la teoría de la doble capa, la parte de abajo. Separamos las variables, como lo dijimos hace un rato, derivada de la temperatura entre la temperatura de interfase menos la temperatura del gas. Eso va a ser igual al coeficiente convectivo del gas por el tipo de empaque entre la corriente másica por el Cp del gas con respecto a la diferencial de Z. ¿Sale? Y ahora tenemos otra ecuación, ¿te acuerdas de esta? G por la derivada de I es igual a KA por dz por la diferencia de entalpías. ¿Sale? Y esto es igual a que, acuérdate que esta, para cuando hablamos de torres de enfriamiento, era igual al coeficiente convectivo del gas entre el Cp del gas por el tipo de empaque, por la derivada de Z, por la diferencial de las entalpías. Lo único que hice fue cambiar este KY por la expresión que habíamos mencionado cuando se trata de torres de enfriamiento, coeficiente convectivo del gas entre el Cp del gas. Y entonces ahora obtenemos esta expresión. La derivada de la entalpía con respecto a la entalpía de interfase menos I es igual al coeficiente convectivo del gas por A entre la corriente másica del gas por el Cp con respecto a la derivada de Z, ¿sale? Nada más cambié esto por esto que está aquí, que ya te había mencionado anteriormente. Y bueno, obtenemos esta expresión que tenemos aquí, esto que está aquí, lo que teníamos hace un ratito. Y ahora, simplemente como esto de aquí es una igualdad, de nueva cuenta yo puedo quedarme con este y con este que tenemos aquí para tener esta expresión que está aquí. Lo que vamos a hacer es este que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, que se divide, pasamos multiplicando, de tal manera que este pasa para aquí dividiendo y este pasa para acá multiplicando. Y tenemos que la derivada de la entalpía entre la derivada de la temperatura, eso va a ser igual a la entalpía de interfase menos la entalpía del gas entre la temperatura de interfase menos la temperatura del gas. ¿Sale? Ahí tenemos esta nueva expresión, ¿sale? Arreglando la ecuación, lo que hacemos es simplemente otra vez aquí lo mismo. Esta la paso para acá y esta la paso para acá. ¿Qué me va a generar aquí? Un signo menos arriba y un signo menos abajo. Por lo tanto, menos entre menos da más. Y aquí no hay modificación negativa porque hay un menos arriba y un menos abajo. Entonces, arreglando esta ecuación, me queda derivada de la entalpía con respecto a a la derivada de la temperatura es igual a la entalpía menos la entalpía de interfase entre la temperatura de gas menos la temperatura de interfase. Y ahí tenemos una nueva pendiente que estaríamos ocupando en caso de ser necesario. Para tratar de explicar todo lo que hemos visto ahorita de los balances que hicimos, pues vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número uno dice lo siguiente. Se ha de enfriar 800 litros por hora de agua desde 40 grados hasta 20 grados Celsius, empleando 1000 kilogramos por hora de aire, que entra por la base de la columna a 20 grados Celsius con una entalpía de 8.25. La sección de la torre tiene 1 metro cuadrado y el valor del calle A es igual a 400 kilogramos metro cúbico por hora. Determínese la altura de la torre. Cuando nos hablan de sección de la torre, siempre nos hablan de el área de la torre, el área transversal de la torre. ¿Sale? Bien, en primer lugar, construimos el diagrama de entalpía del aire saturado versus entalpía En primer lugar, construimos el diagrama de entalpía de aire saturado versus la temperatura de saturación a partir de la temperatura. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver en un próximo video, cómo se hacen estos cálculos para poder graficar nuestra curva de equilibrio. Como las propiedades físicas del aire y del agua no cambian apreciablemente a lo largo de la torre, la ecuación es la siguiente. Tenemos esta misma que ya conoces. G por la derivada de I es igual a L por el Cp del líquido por la derivada de la temperatura del líquido. ¿Sale?
Esta pues nos permite trazar una línea que relaciona la entalpía del aire y la temperatura del agua a lo largo de la torre mediante el siguiente procedimiento, un procedimiento que ya habíamos visto, ¿te acuerdas? Simplemente cambiábamos esta y nos quedaba esta expresión que está aquí. Ahora, esta que está multiplicando pasa dividiendo, y esta que está multiplicando pasa dividiendo, de tal manera que teníamos aquí la ecuación que vimos hace un momento para la pendiente de la recta de operación. Bien, entonces, reemplazando los valores que ya conocemos de la línea de operación, la entalpía en el punto 2 no la conocemos ni esto que está aquí, pero sí conozco la corriente líquida. Y la corriente líquida es de 800 litros por hora. Presta atención aquí. Cuando hablamos de litros, podemos aproximar que un litro es aproximadamente igual a un kilogramo. Por lo tanto, tendríamos 800 kilogramos por hora multiplicados por una kilocaloría por kilogramo grado Celsius. ¿Sale? Ahí está. Y esto de aquí en kilocalorías corresponde al CP de líquido. Ahora, de los datos del problema, la corriente gaseosa eran 1000 kilogramos por hora. Presta mucha atención, hace un rato te dije que para calcular la altura del elemento de transmisión, este de aquí tiene que tener unidades de área. Entonces, esta no es GS, simplemente G, y G tiene unidades de kilogramo por hora. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos 800 entre 1000. Esto me va a dar una pendiente de 0,8, ¿sale? Entonces, podemos trabajar con esta para poder trazar esta línea. Simplemente hay que conocer la entalpía en el punto 2 y la entalpía en el punto 1, la temperatura del líquido en el punto 2 y la temperatura del líquido en el punto 1. Y con eso podríamos graficar. Otra manera, si es que yo desconozco esto y solamente tengo la pendiente de esta manera, lo que hago es sacar el ángulo. Sacamos el ángulo del arco tangente de 0,8 y eso va a ser igual a 38,68 grados. Me coloco en el primer punto que ya conozco que tenemos 20 grados con una entalpía de 8,25. Ahí vamos a estar. Y a partir de aquí pongo mi transportador y calculo un ángulo de 38 grados hasta mi limitante que es la temperatura de entrada del agua, que en este caso son 40. ¿Bien? Bueno, entonces esta línea denominada recta de operación pasará por el punto A. Este de aquí es el punto A, ¿sale? Que representa las condiciones del sistema en la parte inferior de la torre y tendrá esta pendiente de 0,8, ¿sale? Bien, la intersección de esta recta con la abscisa correspondiente a la temperatura de entrada del agua dará la entalpía del aire a la salida de la torre en el punto B. O sea, lo que hacemos es marcar mi limitante. La temperatura de entrada del agua es de 40. Lo que hago yo primero es poner una línea y ya sé que no debo de pasarme de este punto, por lo tanto, la temperatura del punto 2 debe de ser 40. Ya lo único que resta es calcular su entalpía, ¿sale? Bien, otra manera de obtener el punto B es lo siguiente. Simplemente si ya conozco esta y esta, lo que vamos a hacer es despejarla, ¿sale? Entonces la entalpía del punto 1 es 8,25, la temperatura de entrada del agua es de 40 y la temperatura de salida es 20. Entonces ya con esta expresión, lo único que vamos a hacer es despejar esta que está aquí, esto que está dividiendo pasa multiplicando y este que está restando pasa sumando. De tal manera que obtenemos una entalpía de 24,25 kilocalorías por kilogramo, ¿sale? Y obtenemos ese punto, sin necesidad de estar poniendo pues nuestro transportador y sacando un ángulo. Simplemente vamos directamente, esto vale 24,25 y graficamos lo que es la temperatura 1 y la entalpía 1. Entonces, el primer punto es 20 de temperatura y de entalpía 8,25. El punto 2 es 40 de temperatura y 24,25 kilocalorías. ¿Sale? Y con eso tenemos la recta de operación. Antes de seguir, veamos las condiciones de la torre de enfriamiento que funcionan a contracorriente. Pues bueno, tú sabes que esta es mi torre de enfriamiento, la parte de abajo siempre la vamos a nombrar como el punto número 1 y la parte de arriba como el punto número 2. ¿Qué condiciones tenemos? Pues tenemos las que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sale? Ahí está. Temperatura y entrada, tenemos la entrada del agua y salida del agua, entrada de gas, salida de gas, con las condiciones observadas anteriormente. Para conocer las condiciones de interfase, podríamos trazar por diversos puntos de la recta de operación rectas con pendiente de menos h sub l entre k, lo que habíamos dicho hace un rato con esta pendiente, ¿sale? Y leer en sus intersecciones con la curva de saturación las condiciones de interfase para diversos puntos de la torre. De esta manera, dispondríamos de diversos valores de la entalpía de interfase menos la entalpía en función de la entalpía que nos permitirían determinar el valor del número de elementos de transmisión. En la práctica,
Al no disponer de un valor de H sub L entre K y teniendo en cuenta que el coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida es mucho mayor que para la fase gaseosa, se acude a una solución aproximada que consiste en suponer que la resistencia a la transmisión de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, con lo cual la temperatura de interfase es igual a la temperatura del líquido en cada punto de la columna y en consecuencia el coeficiente convectivo para el líquido pues tendría un valor infinito, ¿sale? Resultando que esto es menos H sub L entre K va a ser igual a menos infinito. Y por lo tanto, la ecuación, esta que tenemos aquí, es igual a la entalpía menos la entalpía de interfase entre la temperatura líquida menos la temperatura de interfase. Esto que ya habíamos analizado anteriormente correspondiente a rectas paralelas en el eje de entalpías. O sea, desde la recta de operación hasta la curva de equilibrio va a haber puras rectas verticales, sale puras rectas verticales. Admitiendo esta suposición, calculamos los valores de la diferencia de la entalpía de la curva de equilibrio menos la entalpía de la recta de operación para distintos valores de entalpía. Entonces, por la diferencia de ordenadas entre la curva de saturación y la recta de operación, y de aquí se obtiene el valor del número de elementos de transmisión. Los valores calculados se resumen a continuación. Para que yo pueda resolver esa integral, usamos un método numérico. En este caso, yo estoy ocupando Simpson un tercio. Para responder o para calcular la integral, sabemos que usando Simpson un tercio va a ser el intervalo entre 3 por la función de A más la función de B más 4 veces la sumatoria de los impares más 2 veces la sumatoria de los pares. Y también recordemos que el número de elementos de transmisión es igual a esta integral. Entonces, para poder trabajar con esta expresión de Simpson, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el paso, o sea, el intervalo que va a tener cada punto. Aquí tenemos que la ecuación es B menos A entre N, donde B es la entalpía 2 y A es la entalpía 1 y N es el número de intervalos múltiplos de 3 a partir de 6. Entonces yo puedo tomar 6, 9, 12, 15 y así consecutivamente. En este caso solamente voy a tomar 6 intervalos, ¿sale? Entonces aquí me va a dar un paso de 2.6666 hasta el infinito, ¿no? Bien, haciendo eso, lo primero que voy a hacer es colocar mi valor de n para contestar el Simpson. Vamos a ir de n de 0 hasta 6, ¿sale? Donde en 0 vamos a representar la temperatura inicial del punto 1, que va a ser 20 con su entalpía de 8.25. Y de ahí no vamos a tomar la entalpía 2. Esta es la entalpía de las condiciones de interfase de mi curva de equilibrio. Entonces vamos a tomar aquí 20 y 8.25. Ahora, como me decía el problema que son líneas rectas, la temperatura de este punto y la temperatura de este punto es exactamente la misma. Por lo tanto, voy a dejar en este punto también la temperatura de 20 grados, ¿sale? Ahora lo que corresponde aquí es calcular este valor aquí en la curva de equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una vez que hayamos marcado nuestros 6 intervalos, simplemente lo que vamos a hacer es subir con nuestra regla hasta la parte de arriba, donde toque la curva de equilibrio, vamos a tomar un valor que esté aquí en el eje de las Y para calcular la entalpía. Entonces, tomamos ese valor aquí y en el primer punto es aproximadamente 13.8953. Ese es el valor de la entalpía en las condiciones de la curva de equilibrio, ¿sale? Recta de operación y curva de equilibrio. Ahora resolvamos la integral. La integral va a ser 1 entre i asterisco menos i. Entonces, 1 entre esta menos esta. Y en el primer punto me da 0.1771. Hacemos lo mismo para la siguiente, simplemente que aquí, presta mucha atención, aquí a este punto, a este que está aquí, le voy a sumar el paso y el paso es de 2.666. Entonces voy a poner aquí 8.25 más 2.666 me va a dar esto que está aquí. Después a este le voy a sumar el paso que es 2.666. Luego a este le sumo el paso y a todos ellos les voy sumando el paso hasta el último. De tal manera que esto va a ser la entalpía en el punto número 1 y la entalpía en el punto número 2. Entonces tiene que tener esta concordancia. Lo que vas a hacer es que de este punto a este punto sean los valores correspondientes a la recta de operación. Y bueno, esta parte para calcular la temperatura 2 te la explico en el siguiente video para que veas cómo se sacaron esos valores y de nueva forma tiene que ir de 20 hasta 40, ¿sale? Una vez que ya hemos obtenido todos estos valores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decía Simpson que es f de a y f de a es el primero que está aquí, más f de b es el último que tenemos aquí. Y luego me decía más 4 veces la sumatoria de los impares. Los impares son 1, 3 y 5. Entonces vamos a tomar 1, 3 y 5 y eso lo vamos a multiplicar por 4. Sumamos todo esto, multiplicamos por 4. Luego más
dos veces la sumatoria de los pares. Los pares solamente van a ser 2 y 4. Estos dos resultados que tengamos aquí son los pares, los sumamos y los multiplicamos por 2. Y al final hacemos toda la suma correspondiente a lo que es el Simpson. Y el Simpson al final nos va a dar un valor de 1,9788. ¿Sale? Calculamos la altura del elemento de transmisión. Recuerda que esta de aquí tiene que estar en unidades de área. El problema me decía que yo tenía una sección de 1 metro cuadrado. Lo que hacíamos es dividir 1000 entre 1 metro cuadrado. Entonces 1000 entre 1 metro cuadrado sigue dando 1000. Pero ahora esto tiene unidades de kilogramo, metro cuadrado por hora, ¿sale? Entre el calle A, y acuérdate que el calle A tiene unidades de metros cúbicos, ¿sale? Entonces metros cuadrados y metros cúbicos me queda solamente metros, ¿sale? Por lo tanto, la altura del elemento de transmisión es 2,5 metros. Ahora multiplicamos este valor por este que está aquí para obtener la altura de la columna. Y en este caso, la altura de la columna es de 4,94 metros, ¿sale? Y eso sería todo por este problema. Si no lo entendiste, no te preocupes, te voy a estar subiendo un video donde hacemos este mismo problema, pero ahora en una hoja de cálculo, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en el próximo. Saludos. Bye bye.